Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, buenos días. Muy buenos días, José Antonio. Encantado de estar aquí y haber escuchado un ratito a Víctor, que siempre arroja mucha luz, Víctor, sobre los temas fundamentales. Teatro arancelario, ¿no? Trump, von der Leyen, Trump que ya le coge el teléfono a von der Leyen, retrasan del 1 de junio al 9 de julio. ¿Qué es lo que está en el backstage de todo esto? Yo coincido parcialmente con lo que comentaba Víctor, ¿no? Que realmente hay una animadversión de Donald Trump con respecto a la cúpula de Bruselas, una animadversión que además es compartida sobre todo por el vicepresidente Vance cuando realizó su gira por Europa y nos dejó muy claro que un nuevo sheriff había llegado a la ciudad. Y es verdad que eso influye mucho, ¿no? en estas negociaciones. Pero yo soy de los que considera que esto es parte de un show, que es un teatro. Hemos pasado prácticamente 4 días de una amenaza de aranceles del 50% a Europa por parte de Estados Unidos, con un Trump que, recordemos, despedía la semana no solo poniendo esta tasa, sino con el mensaje de que no iba a negociar nada con los países del viejo continente. El viernes por la tarde dice que no había nada que negociar, que los aranceles eran esos, del 50% y punto. Y hemos pasado de eso a un escenario en el que se pacta con aplazamiento y se nos dice que se van a acelerar, fast track, decía esta mañana la agencia Bloomberg, se van a acelerar los contactos entre Washington y Bruselas para llegar a un acuerdo. Y de hecho, pues en el día de ayer, en el lunes, ya se produjo otra reunión más entre el Departamento de Comercio de Estados Unidos y el europeo. En este caso, la cuestión va más allá de la forma de negociar de Trump, con su táctica del palo y la zanahoria, más palo que zanahoria, es verdad, pero como digo, yo creo que esto es más un teatro para que ambos presenten al mundo su posición de fuerza. Por un lado, la Casa Blanca haciendo parecer que ha doblegado el brazo de los europeos, que en buena medida es lo que ha hecho, pero prácticamente sin bajarse del autobús, ¿no? Y por otro, una von der Leyen que se presenta como una solucionadora de problemas. Aquí es donde está la gran trampa. Es decir, el hecho de que llegue un momento en el que podamos creernos que von der Leyen está solucionando problemas es la gran trampa, porque ella es la que está creando problemas. Porque así no nos fijamos en que ella y la propia Comisión son el mayor obstáculo que tienen los ciudadanos europeos, no solo para salir de la ratonera económica, política e institucional en la que estamos atrapados, sino fundamentalmente para poder negociar con Estados Unidos. Cuando Trump dijo que no tenía nada que negociar el viernes, ocultaba que, como estaba explicando aquí yo a lo largo de las 2 últimas semanas, se llevan produciendo contactos con 2 propuestas concretas. Hay 2 propuestas de la Unión Europea sobre la mesa, una que promete 50.000 millones de euros de los europeos que irían destinados a comprar gas, armas y productos agrícolas de Estados Unidos, fundamentalmente, y luego otro, presentado precisamente la semana pasada, que también lo estuve explicando aquí, en el que se promete exonerar de buena parte de la regulación europea a los bienes y servicios que lleguen desde Estados Unidos. El propio Scott Bessent, secretario del Tesoro, en Fox News admitió claramente cuál era la estrategia. Dice, no, si es que nosotros lo que queremos es encender la mecha debajo de la Unión Europea para que la negociación beneficie a los intereses de Estados Unidos. Aunque la propuesta de Bruselas ya es lo suficientemente atractiva, porque, como digo, supone una cesión casi absoluta a los intereses de Washington. Pero claro, esto no lo puedes vender así dentro de la propia Comisión. Entonces, las alusiones de Trump al descontento de muchos aspectos de esa política fiscal, regulatoria y comercial de la Unión Europea es real, pero han sido muy genéricas, porque realmente pues se trataba de una treta más, ¿no? Como yo creo que finalmente ha sido. Es verdad que todavía queda camino por recorrer, veremos distanciamientos, pero aquí lo que tenemos es una conversación que se nos presenta como una conversación salvadora, que además von der Leyen, y no me voy a cansar de decirlo, porque esto yo creo que es lo más importante de todo, más allá de los acuerdos a los que se puedan llegar de forma concreta, es que von der Leyen está dando un golpe de Estado a la hora, de forma absolutamente irregular, de negociar en nombre de los países europeos los aranceles con Estados Unidos. La Comisión Europea no tiene que negociar con Estados Unidos. La Comisión Europea no tiene una competencia para poder hacer esto. Son los gobiernos de la Unión Europea quienes deben negociar. Y cuidado, porque la negociación en bloque va a generar ganadores y perdedores. Y aquí va a haber países que van a tener que sacar la cabeza. Porque aquí es que se está eludiendo otra cuestión aquí. ¿Cuáles son los intereses de la Unión Europea? ¿Hay intereses conjuntos? No. Algunos determinados sí, pero en materia arancelaria, precisamente por definición, no hay intereses conjuntos. Cada país tiene sus propias áreas de actividad económica. ¿Qué va a pasar en países como Irlanda e Italia,
que tienen un mayor componente de exportaciones a Estados Unidos que el resto de socios europeos. También Alemania y Francia, en menor medida, pero también se encuentran entre los principales vendedores europeos al país norteamericano. Estamos hablando de unas exportaciones anuales de la Unión Europea a Estados Unidos de 530.000 millones de euros al año, con unos 200.000 millones de euros en maquinaria y vehículos, atención al sector del motor, que es el más afectado aquí, luego 160.000 millones en productos químicos, que la mitad son solo de empresas farmacéuticas, que si te fijas, Trump ha aplicado una exención a los productos farmacéuticos porque es consciente de que podría haber desabastecimiento en Estados Unidos si dejaran de llegar los componentes o los fármacos o los productos farmacéuticos, porque esto es muy amplio, ¿no?, que en la actualidad pues está suministrando Europa a Estados Unidos. Y luego hay 25.000 millones de euros en alimentos y bebidas, los cuales un componente muy importante es el componente español y también italiano. Entonces, ¿qué va a pasar con el sector agrícola español? ¿Quién está defendiendo los intereses del sector agrícola español en esta negociación? Von der Leyen, desde luego que no. Es la última preocupación de Bruselas, aunque teniendo en cuenta también lo que está haciendo el PSOE en el gobierno y el PP en la Comunidad Andaluza, respaldando que se arranquen olivos para poner paneles solares, pues tampoco está claro que la negociación fuera bilateral y podríamos conseguir algo en esa negociación bilateral, ¿no? Al final lo que tenemos es un acuerdo que se nos va a vender como un acuerdo en el que las dos partes ceden, pero yo creo que la cesión fundamental es por parte de la Unión Europea. No ha pasado nada distinto desde el miércoles o jueves de la semana pasada hasta hoy. Por lo tanto, la decisión del viernes de Trump es para forzar, ¿no?, esa llamada, que no sabemos incluso si podría estar pactada para el propio sábado, y así arrancar el lunes, bueno, pues con un escenario de negociación, un escenario abierto justo después de que Trump ha acabado su gira por Oriente Medio y que ya tiene la mirada puesta en dos cosas: en el acuerdo con Europa y, sobre todo, José Antonio, el más importante, el acuerdo con Japón. Uno de los elementos clave también, esta mañana enseñábamos el 30 años japonés, marcando un camino histórico hacia el entorno del 3%, una vuelta que podría haber del inversor japonés, en lugar de comprar deuda estadounidense, a comprar deuda japonesa, y ahí entra Scott Bessent a intentar hacer una especie de funambulismo alrededor, una especie de pacto para que no se produzca lo que parece inevitable, que es que una parte del inversor japonés deja la deuda estadounidense y se vuelve a la japonesa, pero ¿puede hacer algo Bessent para evitarlo? Es que claro, esto también es otra muestra más de thrillerismo económico, porque mientras que Japón se estaba endeudando, pues como nadie, con esas ya casi 3 décadas perdidas, mientras mantenía, además depreciando el yen de forma bastante flagrante, no le echaba la bronca, no le culpaba a Estados Unidos, mientras le decía a China, oye, no devalúes el yuan. El yen, por su parte, no había problema en que fuera devaluado y había una política de liquidez masiva, con unos tipos de interés ultra bajos y con un país, pues un estado catatónico mantenido fundamentalmente por la capacidad de ahorro de sus ciudadanos y porque tenía una economía tecnológicamente competitiva. Ahora está por ver si esa economía sigue tecnológicamente competitiva, pero había un thrillerismo. El acuerdo era: vosotros inundáis el mercado de liquidez, tiráis abajo la rentabilidad de vuestro bono y así hacéis atractiva la deuda de Estados Unidos, me compráis deuda de Estados Unidos, y esa es la principal razón, junto con la venta de deuda por parte de los chinos, de que Japón sea el primer acreedor extranjero de Estados Unidos en estos momentos. Entonces ahí está toda la clave. Es decir, aquí hay dos puntos, ¿no? El déficit fiscal, déficit público, antes habéis estado hablando de él, nosotros también lo comentábamos el último día, y luego el déficit comercial. Y viene todo ello ligado al valor del dólar y a la rentabilidad de la deuda pública de Estados Unidos y a la capacidad que pueda tener el Tesoro, Scott Bessent, de poder refinanciar esa deuda en un entorno ahora mismo en el que ese es el gran fracaso de la administración Trump. No ha conseguido detener esa espiral alcista de la rentabilidad. Entonces, todo el mundo está pendiente de ese acuerdo con Japón, que va a ser un acuerdo integral, va a ir más allá de la deuda pública. Entonces, este acuerdo se está retrasando. Hubo una especie de plantón, fue la delegación japonesa a Estados Unidos, luego se marcharon y había otra cita muy importante en el marco, precisamente a finales de la semana pasada, en el marco de las reuniones del G7 preparatorias. Se reunieron los responsables financieros en Canadá, preparatorias de la cumbre de junio. Entonces el ministro de Finanzas nipón en esa cumbre le ha dicho a Bessent, dice, mira, yo veo muy inapropiado que utilicéis los aranceles para abordar desequilibrios comerciales. Nosotros tenemos un acuerdo desde hace mucho tiempo, si lo queréis renovar en otros términos estamos dispuestos, pero no presentéis amenazas públicas, ¿no? Porque claro, todo esto gira en torno al tipo de cambio entre el yen y el dólar. Entonces el ministro japonés le dijo al secretario del Tesoro norteamericano, dice, mira, yo no tengo ningún problema en llegar a este acuerdo, pero tú me tienes que seguir facilitando que yo venda coches japoneses
japoneses en Estados Unidos y otros productos, ¿no? Pero fundamentalmente coches japoneses en Estados Unidos. Entonces, desde esa cumbre del G7 ha habido algunos gestos de la Casa Blanca muy orientados a dejarles claro a los japoneses que hay una cierta buena voluntad, que no va a ser un orden y mando. Y ahí hay dos elementos fundamentales. Uno, la luz verde a la alianza entre la acerera US Steel y la japonesa Nippon Steel, que viene relacionada estrechamente con todo esto. Esta asociación, esta fusión, la bloqueó la administración Biden en su última semana en el cargo, precisamente por el golpe electoral que podría tener. Ya sabes la importancia de los sindicatos y especialmente los del sector del acero en Estados Unidos. Y esta operación ahora resurge con la promesa de mantener la sede de la empresa en Pittsburgh y crear 70.000 empleos, algo que los sindicatos tampoco se están creyendo mucho, porque US Steel la verdad es que no es lo que era. Fue en su momento un símbolo de poderío industrial estadounidense, fue la empresa más valiosa del mundo y ahora, bueno, pues realmente pues no pasa por sus mejores momentos, y sobre todo pues está empleando aproximadamente 14.000 empleados en Estados Unidos, con lo cual hablar de 70.000 empleos es una absoluta entelequia. Los sindicatos, especialmente el United Steelworkers, la asociación sindical que representa al sector acerero, lo tiene muy claro, ¿no? Con lo cual aquí cuidado, porque también puede tener un componente importante entre su electorado de rechazo a Donald Trump, ¿no? Al final es una empresa que los políticos siempre han utilizado como símbolo de la grandeza estadounidense, y dentro del eslogan, dentro de la gran campaña de Trump de hacer América grande de nuevo, que le entregues US Steel a los japoneses pues no es lo que más gusta en determinadas filas, especialmente no gusta en ese importante estado de Pensilvania. Y otro de los gestos de Trump a Japón es la recepción de la propuesta del fundador de SoftBank para crear un fondo soberano conjunto para invertir en tecnología e infraestructuras de Estados Unidos. El fundador de SoftBank, que se llama Masayoshi, que es un tipo que ha trasladado la idea a Washington y a Tokio, no solo para aplicarlo en su país, sino como un modelo exportable que podría incluir Estados Unidos en sus negociaciones comerciales con otros países. Sabes que se habló mucho de la posibilidad de crear un fondo soberano de Estados Unidos. El problema es que Scott Bessent no tiene dinero para crear un fondo soberano de Estados Unidos. Entonces, claro, esto le ha gustado mucho, porque dice, bueno, si nosotros hacemos que los demás pongan el dinero, que los demás utilicen esos fondos soberanos para invertir en Estados Unidos, pues mato dos pájaros de un tiro, 3 o 4. Se ha dado un capital inicial de unos 300.000 millones de dólares, y de esa manera pues el Tesoro norteamericano tendría fuentes de ingresos que ahora, con esa reforma fiscal que veremos si sale adelante, no tiene. Entonces, Bessent tiene la aspiración de utilizar toda esta guerra arancelaria, guerra monetaria, ya sabes que yo llevo defendiendo esto desde hace tiempo, en la excusa para crear una nueva arquitectura financiera. Pero sin embargo Japón no va tan lejos, simplemente quieren un pacto que sea suficientemente regulado y que proteja al país, sobre todo de decisiones discrecionales de la Casa Blanca a largo plazo, porque aquí el problema no es que se pueda ceder más o menos, sino que se cambien las reglas en medio del juego. Hay que recordar que el jefe de SoftBank no es un cualquiera, este es el que está detrás del proyecto Stargate, el plan de 500.000 millones de dólares para construir centros de datos, infraestructuras de inteligencia artificial en Estados Unidos, con OpenAI, con Oracle. Nos preguntábamos todos, ¿de dónde va a salir el dinero? Bueno, pues este es el tipo de proyecto que podría traer inversiones de este fondo soberano. La clave de todo esto lo vamos a tener en la cumbre del G7 en junio en Canadá, cuando allí Trump y el primer ministro japonés Shigeru Ishiba se van a reunir personalmente. Ya hablaron por teléfono el pasado viernes para preparar el terreno, y yo creo que este es el acuerdo principal que necesita la Casa Blanca, atar la colaboración de Japón, y a partir de ahí Bessent, si no podrá respirar tranquilo, porque hasta que la Reserva Federal no dé su brazo a torcer y empieza a bajar tipos, va a ser difícil que el Tesoro respire tranquilo, pero por lo menos se va a quitar un gran problema, se va a quitar una gran mochila, un gran obstáculo, ¿no? Esta es la negociación importante para Estados Unidos y no tanto la de la Unión Europea. Y ha quedado de soslayo, ¿no?, en la fotografía informativa alrededor de ese Made in China, ¿no?, ese plan quinquenal que viene a contraponer que nosotros tenemos el plan Draghi metido en un cajón, y que ellos en 10 minutos te sacan un plan quinquenal para inundar directamente Europa, económicamente hablando. Pero vamos a tener el robot aspirador ese chino, la lavadora china, el frigorífico chino, las placas solares chinas, los coches chinos y todo chino. Entonces, claro, ante el plan Draghi, ¿no, Lorenzo? Llegan esto y dicen, no, es que el plan Draghi, el plan Made in China, que ahora mismo es un auténtico escándalo para una Europa que mira para otro lado, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí, ¿no? El plan Draghi se mete en un cajón cuando se firme el acuerdo de paz en Ucrania, que veremos, porque eso también está tardando más de lo normal y también tiene muchos escollos. Hablaremos de ello otro día. Pues yo creo que al final lo verán a sacar el plan Draghi del cajón. Lo que pasa es que cuando lo saquen, pues ya estará todo el pescado vendido, que es lo que hace siempre Europa. Esto tiene también su explicación, porque la intención no es mejorar la competitividad de las empresas europeas, eso es lo que pone en el plan. El objetivo no es ese, el objetivo es tener excusas para seguir realizando una transferencia de rentas de los bolsillos de los trabajadores, de los bolsillos de los emprendedores y de los bolsillos y de los balances de las empresas competitivas a las que no lo son. Esto es así de fácil, así de sencillo, y es la causa de que ahora mismo la Unión Europea sea un estercolero económico. Yo creo que es la mejor manera de definirlo, ¿no? Con respecto a China, es importante porque la semana pasada también, yo creo que al final esto, hay tantas noticias que esto queda un poco oculto. Se produjo un importante roce comercial entre China y Estados Unidos, que estuvo a punto de malograr el acuerdo alcanzado en Ginebra por ambos países para enterrar momentáneamente, vamos a decirlo así, el hacha de guerra económica. Era por la cuestión de los chips y luego unas cláusulas que está pidiendo Estados Unidos que firmen sus socios comerciales. Reino Unido es un gran ejemplo. Que esto, bueno, pues es una cuestión que critica Pekín, porque en la práctica supone que es la Casa Blanca, a través de estas cláusulas, quien se arroga la potestad de decidir si un determinado bien o servicio exportado por otro país, en este caso por seguir hablando de Reino Unido, para que no se entienda todo el mundo, afecta a la seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces puede bloquear Estados Unidos las ventas que haga Reino Unido a China, por ejemplo. Esto al final es una puerta trasera para bloquear ventas a China y afecta especialmente, por eso protestaba China, a la tecnológica Huawei. Esto se ha visto acompañado ayer mismo por una ofensiva de Europa, también para atacar a la compañía textil Shein, cuyos productos están ganando mucho predicamento, están teniendo mucho éxito. Han logrado, sobre todo en Europa, acabar con un problema que era el largo tiempo que pasaba para realizar las entregas. Ahora, cuando haces una compra china, pues la verdad es que los plazos son muy inferiores, y entonces Bruselas también está persiguiendo a esta empresa santo y seña, ¿no?, de ese comercio minorista chino fuera de sus fronteras, ¿no? En otro de los guiños también del ejecutivo de von der Leyen a Washington. Y entonces, como respuesta a todo ello, el plan quinquenal, como dices tú, que iban a presentar en el año 2026, pues Xi Jinping lo que ha hecho ha sido filtrar ya algunas líneas para demostrar al mundo que no permanece quieto y ha contraatacado con una reedición del programa Made in China, porque el programa Made in China lleva mucho tiempo sobre la mesa, en este caso la edición 2025, con el objetivo de reforzar su dominio en sectores estratégicos como los semiconductores, chips, inteligencia artificial y vehículos eléctricos fundamentalmente, que son áreas en las que dispone de la materia prima, algo que no tienen ni Estados Unidos ni sobre todo Europa, y que son precisamente las áreas que están en mente de todos los políticos, de todos los economistas y de todos los empresarios en estos momentos. Entonces, la idea es que el programa Made in China, el nuevo, tenga una duración de 10 años, reforzando el peso industrial, que es algo que no quiere la Unión Europea y Estados Unidos, que dicen, no, tú tienes que ir a los servicios. Dicen, no, yo voy a reforzar el peso industrial y voy a escalar hacia tecnologías más avanzadas para liderarlas. Entonces, en las conversaciones que mantuvo la delegación de Besen con China en Ginebra, el norteamericano pidió al gigante asiático, algo que también ha comentado Víctor antes, es que enfocara su economía más al consumo y menos a la producción manufacturera. Pero claro, los chinos han rechazado esta idea, y en declaraciones en la agencia Bloomberg hace escasas horas también decían que China en ningún momento va a renunciar al control de su sector manufacturero, evidentemente, ¿no? Por mucho que Estados Unidos hablen de reequilibrar la economía hacia el consumo. China tiene un modelo que progresivamente, como todo, le pasa a todas las economías maduras, ha ido progresivamente perdiendo componente industrial y ganando un componente de servicios, y esto va ligado con una demanda interna. El anterior plan económico de Xi Jinping planteaba la doble vía. Vamos a seguir exportando, pero también vamos a reforzar la demanda interna, porque si refuerzas la demanda interna, aunque puedas tener un problema inflacionario, sobre todo lo que consigues es cierta independencia. Es decir, cuando Europa, cuando Estados Unidos estén en recesión y te compren menos productos, pues tú tienes una potente demanda interna. Este nuevo plan coincide con los trabajos de planificación del próximo plan quinquenal chino, al que te referías tú antes, que este entra en vigor en el año 2026, y ahí lo que se indica es que la participación en la industria de la industria en el PIB chino estaría en el torno al 25%, que tampoco es una barbaridad, pero claro, está absolutamente lejos de las cifras en Occidente. Entonces, en este contexto, una de las prioridades es el desarrollo de maquinaria de fabricación de chips, que es lo único en lo que China va detrás. Aquí China depende del extranjero, depende de empresas pues como la holandesa ASML, que tienen los aparatos para fabricar, ¿no?, las placas de litografía, la estadounidense Applied Materials, que
han generado al final un cuello de botella persistente y ellos van a trabajar en esto. Entonces, si logran crear una industria nacional capaz de producir esta tecnología, pues de luego que habrán cumplido pues, con el gran sueño y con el gran problema para ellos en términos de seguridad nacional, que es tener que depender de otros para lograr estas máquinas. Por lo tanto, no vamos a ver un cambio en la estructura productiva china orientada al sector terciario, no lo vamos a ver, más allá del que se está produciendo de forma natural, pero esto no implica que el consumo nacional no sea relevante. Porque ya sabes que siempre existe el run, existe el rumor. No, es que el consumo nacional chino va muy mal y China va a implosionar. El consumo en China representa el 40% del Producto Interior Bruto, que no es ninguna tontería. Y luego, en clave monetaria, el hecho de no aumentar el peso del consumo permite evitar espirales inflacionarias. Tiene también su riesgo deflacionario, pero esto a su vez proporciona margen al Banco Central para bajar tipos de interés, que es lo que acaba de hacer el Banco Central de China, apoyando la guerra comercial y al mismo tiempo ayudando a digerir la crisis de deuda, cuyo peligro, en contra de lo que nos decían muchos, el peligro de una crisis bancaria en China se está alejando de forma directamente proporcional a cómo se está alejando esa crisis financiera, esa crisis bancaria en Europa. La semana pasada hablábamos de las declaraciones de Guindos, ayer también conocíamos que ahora otra vez Bruselas quiere potenciar las fusiones transfronterizas en esa idea de que hay que dejar muy poquitos bancos para que sean tan grandes, tan grandes, tan grandes, que nunca caigan y que permanezcan bajo esa tutela del Banco Central Europeo. Un banco para gobernarnos a todos, una hacienda para gobernarnos a todos y una comisión para gobernarnos a todos, ¿no? Como ves, al final, pues cada uno intenta arrimar el asco a su sardina. Bien, ¿no? Muy Tolkien en este entorno, ¿no? Muy anillo único. El otro punto nos lleva a España, pero también a Europa. Pues la verdad es que Europa podría haberse implicado un poco más en que hagamos experimentos y no con gaseosa, sino que hagamos experimentos con un apagón que al final se te va de las manos, te revienta en la cara, pero es que no tiene consecuencias. Es que ahí sigue Corredor y ahí sigue ese artículo de Telegraph que nos sacó los colores el fin de semana, en el que nos retrotrae a las cajas de ahorros, ¿no? Allí donde entran, lo estropean, por no decir otra cosa. Allí donde entran, destrozan el sector. Cajas de ahorros que prácticamente no quedan, han entrado en telecos ahora, entraron en el entorno energético con políticos a gestionar y encima se han dedicado a hacer pruebecitas hasta que nos dejaron casi un día sin luz. Fíjate, José Antonio, que al final bueno, pues vemos como lo que algunos llevábamos, yo creo que décadas, ¿no?, denunciando, y es que la organización política del mix energético iba a tener serios problemas y que íbamos a acabar teniendo realmente apagones, pues se ha producido, ¿no? Pero el tema, además del artículo de Telegraph, tiene mucha amiga, porque bueno, tú sabes que yo llevo hablando de este experimento desde hace tiempo, y de hecho voy a dar aquí algunos detalles que el diario de Telegraph yo creo que desconoce, porque el origen de todo esto está permaneciendo fuera del foco de forma, yo creo que voluntaria. Decías que no dimite nadie porque aquí todos están en el ajo. Aquí todos absolutamente son responsables, entre todos la mataron, ¿no?, y ella sola se murió. El apagón eléctrico vuelve a la primera plana, es verdad, el diario de Telegraph pone el foco en esta cuestión, ha sorprendido a casi todos en España, y digo casi porque aunque esté mal la autocita, pues en los programas que hago con César Vidal, a mí ya me llegó una información en su momento que me dijeron: Lorenzo, mira esto, mira lo que se está produciendo, lo investigué y efectivamente esta puede ser una de las causas que ayudaron a que se produjera el corte de suministro el pasado 28 de abril. A ver, esto en concreto es una prueba en la red en el marco de un experimento eléctrico que se lleva realizando en los últimos meses, especialmente en las últimas semanas del mes de abril, para poner en marcha un nuevo sistema de fijación de precios eléctricos cada 15 minutos. Esto es un proyecto que cuenta con financiación comunitaria, con respaldo comunitaria, en el que están tanto Red Eléctrica como el operador francés y también el resto de operadores, y que aspira, al menos en su objetivo oficial, a una mejor integración de las fuentes renovables, garantizando un correcto funcionamiento del sistema. Fíjate la asunción que implica esta frase. O sea, si tú necesitas una mejor integración de las renovables garantizando el funcionamiento del sistema, es porque sabes que una mayor integración de las renovables no garantiza un correcto funcionamiento del sistema. Por eso tienes que modificar el sistema.
Esto es lo que técnicamente se denomina el acoplamiento diario único europeo. Otra vez con el único, ¿no? El anillo único. Pues este es el acoplamiento diario único europeo. Entonces, los operadores europeos, todo esto no lo cuenta el diario de Telegraph, ¿eh? Los operadores europeos esperaban poner en marcha el próximo junio este programa. Creo que era el día 11 y se estaba probando. Y digo que se estaba probando porque desde que se produjo el apagón español ha dejado de probarse y se ha aplazado su entrada en vigor al 30 de septiembre. Porque la plataforma Apex Spot, que es la más grande de todas y donde se gestionan la mayoría de mercados eléctricos europeos, Alemania, Francia, Países Bajos, Bélgica, Austria, etc., asegura que los resultados de las pruebas internas y externas están muy por debajo del estándar, con demasiados fallos que podrían, dice esta organización, podrían provocar graves problemas operativos en la producción. Fíjate que hemos pasado de hablar de un sistema de fijación de precios que realmente debería ser una cosa automática a problemas operativos en producción. Lo más curioso de todo es que hasta el día antes del apagón, los organismos que participaban en estos test, en estas pruebas, en estos experimentos, indicaban que todo iba como la seda y que el sistema funcionaba estupendamente. Se realizaron dos pruebas, las dos últimas fueron el día 28 de abril, cuando se produce el apagón, y la otra el día 22 de abril, que es cuando Repsol desconecta su refinería porque se da cuenta de que hay problemas en la red. De que hay problemas, decía Repsol, ajenos a Repsol, hay problemas en la red. Es muy probable, ya te digo, no lo sabemos porque de Telegraph no entra a fondo, es muy probable que este sea el caso al que se refiere el diario británico, porque lo que dice de Telegraph es que fuentes de Bruselas explican a periodistas del medio que las autoridades estaban realizando un experimento antes de que el sistema colapsara para evaluar hasta dónde podrían aumentar la dependencia de las energías renovables en preparación para la rápida eliminación gradual de los reactores nucleares en España a partir del año 2027. Yo esto, José Antonio, lo pongo en duda, porque aquí es donde entra otro factor en juego. El del renovado interés por una energía nuclear que ha pasado de demonizarse, tú lo sabes porque tú y yo hemos defendido durante muchos años la necesidad de que la nuclear estuviera en el mix, que no se demonizara y que sí, que realmente, pues aunque que no tuviera un castigo fiscal, pero que al final fueran las propias empresas las que sacaran una rentabilidad de sus inversiones, pues ha pasado de demonizarse a presentarse como la gran panacea de la noche a la mañana. O sea, nos han movido la ventana de Overton con el mensaje de que hay que rebajar impuestos a las centrales para que mantengan el sistema. Y ante esto hay que dejar muy claro que el problema del mix eléctrico español viene derivado precisamente de beneficiar y de privilegiar unas fuentes frente a otras, de establecer criterios políticos basados en falsas evidencias científicas, basándose en la propaganda institucional, que es en lo que se ha basado la expansión de renovables, desde la época de Zapatero hasta nuestros días, incluidos los gobiernos del Partido Popular, que solo redujeron parcialmente las primas a las renovables, además de forma irregular, como luego han dicho tribunales europeos, por una cuestión económica, porque ya no había más dinero que poner. Pero ahí ha habido un consenso. Entonces, si dejáramos que todas las fuentes de generación eléctrica compitieran, si retiráramos todas las cargas fiscales, veríamos cómo aumenta la seguridad de suministro de forma automática y también cómo se rebajaría el precio. Pero esto no se hace, porque entonces los políticos y el oligopolio eléctrico perderían el control. Y porque en clave geopolítica obligaría a estrechar lazos con Argelia y Rusia como suministradores del gas, que es en realidad la mejor alternativa para respaldar las renovables españolas. No digo que haya que cerrar las nucleares, ojo. Hay que tener todas las fuentes a disposición. Pero el gas es la alternativa. De hecho, ese era el plan. Ese era el plan en Europa, ese era el plan en España, hasta que la Casa Blanca de Biden cambió las reglas del juego en el este de Europa para desconectar a Moscú de la Unión Europea y promocionar el gas natural licuado norteamericano. Ahora tenemos un sistema español, pero también europeo, muy frágil, donde se tienen que hacer modificaciones, además en tiempo real, con experimentos determinados, con la excusa de los precios que pueden generar apagores y caídas en el sistema. Alguno decía que Sánchez habría ofrecido voluntario para todo esto. Bueno, pues no me extrañaría, pero esto de luego que no me consta. Y luego tenemos una situación, yo recibo todos los días las estructuras de precios de las compañías generadoras. Estamos en muchos momentos del día en precios negativos, los consumidores no se benefician, mientras que en los momentos de mayor consumo, con unas renovables a pleno pulmón, que estamos a finales de mayo con el sol pegando como nunca, nos vemos obligados a quemar gas porque el sistema está en una situación de fragilidad a expensas de cortes eléctricos
por el uso de criterios políticos y del cártel eléctrico para establecer el mix español. Si esos mismos oligopolios, si esos mismos criterios políticos se van a emplear ahora para potenciar lo nuclear o mañana para potenciar el hidrógeno verde, seguiremos cometiendo los mismos errores. Dejemos que los sistemas de fijación de precios funcionen, porque si no, tenemos lo peor de los dos sistemas. Tenemos un sistema intervenido hasta la náusea y además no nos permite tener unos precios asequibles. Estamos pagando unas facturas bárbaras, estamos pagando un precio de la luz bárbaro, estamos con unos costes fiscales en las facturas eléctricas en mayúsculos y además no tenemos una garantía de suministro. Tenemos que estar, bueno, pues en una situación de fragilidad, como tienen muchos países de Hispanoamérica que están viéndonos en estos momentos y diciendo, bueno, pues a lo mejor no eres tan diferentes de nosotros, José Antonio. Gracias por toda esa fotografía, Lorenzo Ramírez. Buen día y buen negocio. Un abrazo, José Antonio.